Hoy vamos a meternos de lleno en la figura de uno de los villanos más complejos y, sinceramente, más perturbadores de Disney, el juez Claude Frollo. Uf, sin duda. Es un personaje que deja huella. Y para este análisis a fondo tenemos un material de partida que es fascinante. Tenemos transcripciones que desmenuzan toda la psicología del personaje en El jorobado de Notre Dame y también varios documentos que lo ponen, cara a cara con su versión original, la de la novela de Víctor Hugo. Claro. La misión, yo creo, es entender por qué, casi 30 años después, Frollo sigue generando este malestar tan real. Es que esa es la clave. Su maldad no es de cuento de hadas. No hay magia, no hay hechizos. Lo que da miedo de Frollo es que es terriblemente humano. Exacto. Su poder emana del fanatismo, de una manipulación psicológica súper retorcida y de una obsesión que lo consume todo. Sí. Y el análisis de hoy se centra justo en eso, en desentrañar esas capas y ver cómo Disney cogió un personaje del siglo XIX y lo convirtió en un arquetipo de villano que sigue siendo relevante hoy. Pues vamos a ello. Empecemos por un punto que los documentos destacan como la base de todo su personaje, que es la hipocresía. La peli arranca con él asesinando a la madre de Quasimodo en las escaleras de la catedral, y su decisión de adoptar al bebé no nace de la compasión, para nada. No. Nace del puro terror al castigo divino. Totalmente. El archidiácono le dice que su pecado le perseguirá, y él cede por miedo a la condenación. Es un acto de egoísmo puro, disfrazado de penitencia. Y aquí es donde, al leer las fuentes, te encuentras con la primera gran sorpresa. ¿Sí? Que en el libro de Víctor Hugo, Frollo no es un juez. No, es el archidiácono. Un momento, él es el clérigo en la novela. Eso lo cambia todo. Claro. Me imagino que la razón para adoptar a Quasimodo, en el libro, es completamente distinta entonces. Radicalmente distinta. En la novela lo adopta por una especie de deber moral autoimpuesto, casi como un experimento filosófico. Y una penitencia, sí, pero por el rechazo que la sociedad en general siente hacia los marginados. O sea, no hay un asesinato que lo fuerce a ello. Nada de eso. Es una decisión mucho más fría, más intelectual, si quieres. Entonces, ¿por qué Disney haría un cambio tan drástico? Quiero decir, convertir al archidiácono en el villano y de repente crear un juez. Bueno, las fuentes lo explican como una decisión pragmática. Muy de los años 90. Ah, Era enormemente polémico presentar a un alto cargo de la Iglesia como un depredador obsesionado. Así que lo separaron. Crearon un archidiácono que es la bondad personificada. Y trasladaron toda la oscuridad de Frollo a una figura de poder civil, un juez. pero lo fascinante, y esto lo recalcan mucho, es que aunque le cambian el trabajo... Le mantienen intacta la psicología. Exacto. La del fanático religioso que se cree por encima del bien y del mal. Le quitan la sotana, pero no la mentalidad. Y esa mentalidad se ve en su máxima expresión en la relación que construye con Quasimodo durante 20 años. Totalmente. Esa relación es el laboratorio de su maldad. Sí. Es que no es solo crueldad, es un sistema. Los análisis que tenemos señalan que lo que Frollo aplica es un caso de manual de abuso psicológico. De libro, sí. No se imita a maltratarlo, sino que le destruye sistemáticamente su autoestima para que nunca se le ocurra marcharse. Exacto. La famosa escena del abecedario cuando le hace repetir «estoy deforme y soy feo». Eso no es un simple insulto. No. Es adoctrinamiento. Es grabarle a fuego la idea de que el mundo exterior es un lugar cruel y que solo él, su supuesto salvador, lo protege. Las cadenas psicológicas que le impone son mucho más fuertes que cualquier cadena física. Muchísimo más. Me preguntas si en la novela esta dinámica es igual de personal, de tóxica a nivel paternal. Pues es diferente. Las fuentes marcan un contraste muy interesante aquí. En el libro, la relación es más distante. ¿Ah, sí? Sí. Quasimodo ve a Frollo como una figura de autoridad absoluta, casi divina, pero no hay ese componente de afecto pervertido que vemos en la película. Ya. Disney intensificó ese aspecto, lo convirtió en una relación padre-hijo reconociblemente tóxica, y eso la hace, si cabe, más cruel para quien lo ve. Hace que el abuso sea mucho más íntimo, más cercano. Justo. Y ese equilibrio tóxico se mantiene durante 2 décadas. Hasta que, claro, un elemento externo lo hace saltar todo por los aires. Esmeralda. Esmeralda. Su llegada es el catalizador que descompone a Frollo por completo. Ella es el caos,
el caos que entra en su ordenadísimo y reprimido mundo. En el Festival de los Bufones, Esmeralda comete 2 pecados imperdonables a ojos de Frollo. A ver. Primero, lo desafía públicamente al defender a Quasimodo. Y segundo, y mucho más grave para él, le provoca un deseo irrefrenable. Y esto nos lleva a la canción Fuego Infernal, que es básicamente el monólogo interior de un hombre en plena implosión psicológica. Lo que más me impacta, y los documentos lo analizan muy bien, es que él no reza para pedir perdón por su lujuria. No, qué va. Reza para culpar a Esmeralda de ella. Es un mecanismo de defensa brutal. Frollo ha construido toda su identidad sobre la idea de que es un hombre puro, justo, moralmente superior. Claro. Y el deseo que siente por Esmeralda amenaza con demoler esa autoimagen. Y como su orgullo es tan inmenso que no puede admitir su propia falta, su propia humanidad, pues tiene que proyectar la culpa hacia afuera. La convierte a ella en la pecadora, en la bruja que lo tienta. No es yo la deseo, es ella me hechiza. Exactamente. Es la única forma que tiene de resolver su disonancia cognitiva. Suplica a la Virgen que la destruya o que al menos se la entregue a él. Es esa dicotomía terrible. Sí, la de elígeme a mí o arderás en la hoguera. Prefiere destruir el objeto de su deseo antes que admitir que el demonio está dentro de sí mismo. Imagino que en la novela, al ser él un sacerdote con voto de celibato, esta crisis es todavía más explícita. Mucho más cruda. Los documentos señalan que en el libro su obsesión es el motor de la trama desde el principio y lo lleva a cometer actos que la película, suaviza. ¿Cómo cuáles? Ordena a Quasimodo que la secuestre. Más adelante, en un ataque de celos, apuñala al capitán Febo y se las arregla para que culpen a Esmeralda del intento de asesinato. ¡Qué fuerte! Sí, la película condensa esta degeneración, pero la esencia del hombre que convierte su deseo prohibido en violencia pura es la misma. Y una vez Esmeralda escapa, esa violencia se desborda por completo. Frollo deja caer cualquier pretensión de justicia y desata el terror en París. Ya está. Su obsesión personal se convierte en una política de Estado. Es su descenso a la tiranía abierta. Y hay un momento que lo simboliza a la perfección, cuando ordena quemar la casa de un molinero con la familia dentro. Esa esfera es durísima. Durísima. Y cuando el capitán Febo se niega, Frollo no duda ni un segundo. Lo sentencia a muerte allí mismo. Ese es el punto de no retorno. Como dice uno de los análisis que tenemos, no hay villano más peligroso que el que hace el mal creyendo que hace el bien. Es que es el arquetipo de eso. Hasta ese momento, él podía justificar sus actos como una purga necesaria para la ciudad, pero ahí, su maldad se vuelve indiscriminada, visible para todos. Es pura sed de venganza. Y fíjate cómo cambia su lenguaje. A partir de ese punto deja de llamar a Quasimodo por su nombre. Es verdad. Pasa a ser el jorobado. El último resquicio de esa relación paternalista desaparece. Quasimodo ya no es una persona, es un objeto, una herramienta que ya no le sirve. O que cree que no le sirve. Bueno, exacto. Hasta que se da cuenta de que puede usarlo una última vez. El engaño para que lo lleve a la corte de los milagros es de una crueldad infinita. Terrible. Le manipula con una falsa preocupación para que Quasimodo, en su inocencia, lo guíe directamente hasta el escondite de Esmeralda. Y la frase que le dice cuando captura a todos es demoledora. Después de todo, Quasimodo ha resultado ser útil. Es la confirmación final de que cualquier afecto que pudiera haberle mostrado era puramente instrumental. Exacto. En la novela, este camino de fanatismo también lo lleva a la destrucción. Pero lo que hace la versión de Disney es darle un poder militar. Su ataque a Notre Dame no es solo contra los gitanos, es un desafío al propio santuario, a la iglesia. Lo que nos lleva al clímax en la catedral. Quasimodo rescatando a Esmeralda de la hoguera al grito de «asilo». Es que es uno de los momentos más icónicos de Disney. Es su liberación definitiva. Y hay un simbolismo muy potente ahí que las fuentes destacan. Para liberarse de las cadenas, no rompe los eslabones. No. Rompe las columnas de piedra a las que están ancladas. No rompe sus ataduras. Rompe los cimientos del mundo que lo oprimía. Qué buena lectura. Mientras, Frollo, completamente fuera de sí, los persigue hasta lo alto de la catedral. Y en ese enfrentamiento final le revela la verdad sobre la muerte de su madre, intentando darle el golpe de gracia psicológico. Es maldad pura. Y su final es pura justicia poética. Se sube a una gárgola para matar a Esmeralda. La piedra se resquebraja y cae al mar de plomo fundido que él mismo había creado. Un castigo casi divino, sí. Es un final catártico, muy visual y, moralmente satisfactorio. Lo que se espera de Disney. Pero si lo comparamos con el final de la novela,
Ay, amigo. Nos damos cuenta de hasta qué punto la película es una versión edulcorada. El final de Víctor Hugo es una de las cosas más sombrías que se han escrito. De lo más oscuro, sí. ¿Cómo de sombrío? Nivel tragedia griega. En la novela, Frollo, en cierto modo, gana. ¿Cómo? Consigue que Esmeralda sea entregada a las autoridades y la ve ser ahorcada desde lo alto de Notre Dame. Y mientras la observa morir, se ríe. ¿No puede ser? Se ríe. ¿Se ríe? Y Quasimodo, que está a su lado y ve a su amo reírse de la muerte de la única persona que le mostró bondad, simplemente lo empuja al vacío. Madre mía. No hay una gran lucha, solo un empujón. Y la tragedia no termina ahí. No hay un final feliz para Quasimodo, no hay aceptación por parte de la gente. ¿Y qué pasa con él? Él desaparece. Años más tarde, encuentran su esqueleto abrazado al de Esmeralda en una fosa común. Murió de pena junto a ella. ¡Qué barbaridad! Es desolador. Es comprensible que Disney no quisiera ni acercarse a algo así. Desde luego, optaron por un final donde el heroísmo es recompensado y el monstruo, entre comillas, es aceptado. Pero la comparación nos sirve para entender la esencia trágica del personaje original. Para ir concluyendo, creo que todos los análisis que hemos visto convergen en una idea muy clara. Lo que hace a Frollo el villano más aterrador de Disney es que no es una caricatura. No, Es un arquetipo de persona que existe en el mundo real. completamente. No tiene poderes mágicos. Su poder es institucional, es la autoridad que le confiere su cargo, y lo combina con su inteligencia y una certeza absoluta, inquebrantable, en su propia superioridad moral. Y utiliza la ley y la religión como armas. Como armas, para justificar su racismo, su abuso y su violencia. Es la maldad en su forma más reconocible, la que se disfraza de virtud. Exacto. Frollo es un aviso atemporal sobre el peligro del fanatismo y la hipocresía. Es el retrato de un hombre incapaz de mirar hacia adentro y reconocer su propia oscuridad. Y esto nos deja con una idea final para darle vueltas. En el fondo, la lucha de Frollo con lo que él llama sus demonios es una versión extrema de algo universal. Todos lidiamos con nuestros impulsos oscuros. Claro. La diferencia es que la mayoría intenta reconocerlos para ser mejores. Frollo elige culpar al mundo entero antes que admitir su propio fallo. Y eso plantea una pregunta inquietante. A ver. ¿En qué punto exacto la incapacidad para asumir la responsabilidad de nuestros propios demonios se convierte en la semilla de una verdadera monstruosidad?